personas siempre ayuden. Ayudando a una persona podemos salvar vida y lamentablemente por causa de un torniquete mal hecho, ha sido que este paciente ha derramado los 5 litros de sangre. En el momento de bombear el corazón, la sangre, el paciente comienza a perder la vida, ¿no? Comienza ya a ver borroso. Tiene como 5 minutos para que se le haga un torniquete. No se le practica el torniquete, el paciente inmediatamente pierde la vida y ya no vuelve, pues, ¿no? Por el shock hipovolémico. Y de un rato a otro, dijo, se me salió mi tapón, dijo, y se le salió y comenzó eso a botar así como un grifo. Entonces se vino acá al lado del basurero y le pasamos, con el chofer que estaba en parada, le pasamos un trapo para que lo tape, pero nada, digamos, se sentó un rato y de ahí se salió allá afuera, parece que se sintió más mal, y ahí comenzaron, le dije que por favor llamen a la ambulancia, y ya ahí fue donde ya él se desmayó. Sí, sí, fue. El paciente no se hubiese desesperado, tal vez hubiera sido otra la noticia. Y al final, esta señorita nos dice que se le salió el tapón de la fístula. Más adelante ahí vamos a ver cuál es ese tapón que se le salió y qué pasó, por qué se le salió. Me están ¿Ok? durmiendo. Pero para entender esto tenemos que saber primeramente, porque me dijeron que ustedes van a entrar a la rotación de hemodiálisis y algunos ya están pasando, tenemos que entender primeramente de dónde estaba saliendo este señor. Se ha Y, encontrado. y para eso tenemos este otrito, que es un videito cortito, en la cual no tiene audio. A medida que vaya saliendo le voy a ir explicando. Ahí tenemos la fístula arteriovenosa en la cual se está siendo conectado por el enfermero de turno para dar inicio a su diálisis. Está, está colocando las líneas, esas líneas del circuito extracorpóreo, abre los clans, rojo con rojo, azul con azul, el rojo es para el lado arterial y la dama venosa para la vena. En este momento vemos cómo va a salir la sangre del paciente. Sale del paciente, esto es una hemodiálisis en la cual nosotros hacemos todos los días durante 4 horas. La sale de sangre pasa por una bomba, que es eso lo que está dando vueltas. En ese momento se infunde la heparina para evitar que no se Recording in coagule. progress. Pasa, pasa a una cámara y después pasa al filtro donde se hace todos los principios físicos de la hemodiálisis, la osmosis, la ultrafiltración, todos los principios donde el paciente limpia todas sus toxinas, todos sus órganos fosforados se quedan ahí y una vez que hace todo este proceso más la unión de los dos líquidos ácidos y bases que son esos galones que estaban en la parte de ella abajo más además el acompañamiento de los Hansen, retorna la sangre por la rama venosa y entra ya limpia esa sangre al paciente como vemos en este momento. Eso era lo que estaba haciendo el paciente minutos antes que falleciera o horas antes que el paciente falleciera, esperando sentado para irse a su casa. Y en base a esto vamos a hacer un desglose de qué son los accesos vasculares, qué es lo que nosotros debemos saber manejar, debemos identificar, debemos saber entender cuál es el funcionamiento de estos accesos vasculares en los pacientes de enfermedad renal crónica que están enfermos con esto. Y para eso
tenemos esto de acá, los accesos vasculares. El acceso vascular es el punto anatómico por donde se accederá al torrente sanguíneo del enfermo renal, por donde se extrae y retornará la sangre una vez que haya pasado por el circuito extracorpóreo de depuración extrarrenal. Vamos a otra vez. Es por donde se extraerá y retornará la sangre una vez que haya pasado el circuito extracorpóreo de depuración extrarrenal. Ese es el acceso vascular. Es decir, otra vez vimos este pequeño dibujo. La sangre sale por la rama arterial, pasa por una bomba peristáltica previamente, antes, donde medimos la presión arterial de inicio al paciente. Se le pone el anticoagulante, que es la heparina, para evitar que se coagule. Pasa por el filtro y aquí es donde se hace la maravilla, donde se hace el milagro, donde los pacientes, gracias a este filtro, los pacientes pueden seguir con nosotros. Y nosotros en los pacientes tenemos en la caja petrolera que están haciendo más de 22 años, que es nuestro paciente más antiguo, que está haciendo con nosotros hemodiálisis. Más antes teníamos otros dos más que eran mucho más antiguos, pero ya han pasado a mejor vida. Una vez que pasa la sangre por este filtro, entra por la rama arterial, sale por la rama venosa, pasa a un atrapador de burbujas, un atrapador de aire que tiene un clamp sensor, donde apenas detecta aire o detecta un coágulo, se aprieta, se para la bomba peristáltica, que es esta, la bomba de sangre, y automáticamente suena la alarma y nosotros nos paramos o vemos qué es lo que está pasando con esa máquina y solucionamos el problema. Y una vez solucionado el problema, la sangre ya limpia, totalmente limpia de órganos fosforados, de todo lo que le hace daños al paciente, porque ellos han perdido su función renal, retorna por la rama venosa a la fístula arteriovenosa y al cuerpo en general. Eso es lo que hacen los pacientes todos los días en un centro de hemodiálisis. Y para eso, el acceso vascular para hemodiálisis tiene que ser ideal y debe cumplir con al menos 3 requisitos: permitir el acceso seguro y repetido del sistema vascular del paciente, proporcionar un flujo suficiente, es decir, por lo menos entre 500 y algunos libros dicen hasta 600 ml por minuto de sangre que tiene que sacar el paciente. Acuérdense que en el video dice que ese señor perdió sus 5 litros. No creo que haya sido tanto, pero por lo menos con unos 3 litros de sangre suficiente para entrar en un shock hipovolémico y entrar en una hipotensión y fallecer. Y además el acceso vascular tiene que presentar lo menos complicaciones posible. Una vez que cumple estos 3 requisitos, se podría decir que ese acceso vascular es óptimo para una diálisis. Es óptimo. Por lo tanto, el acceso vascular permite que la sangre salga con fuerza desde el cuerpo hacia la máquina y puede regresar al mismo tiempo sin problema. Eso es lo que hace el acceso vascular, ya sea una fístula arteriovenosa en cualquiera de los 2 brazos, de preferencia en el brazo no dominante, o el catéter venoso central, que vamos a verlo más adelante cómo son. Hace que la sangre salga y vuelva sin problema. Y para eso nosotros tenemos 3 tipos de accesos vasculares diferentes, según su forma, según cómo han sido confeccionados y según el material en el cual han sido construidos, tienen su nombre. Y para eso tenemos la fístula arteriovenosa nativa, que es más que no es que la unión de una vena y una arteria, en la cual entran al quirófano, y el cirujano vascular es el que confecciona esta fístula arteriovenosa a través de las venas cefálicas y la braquial. Ella verá cuál es la mejor vena o el mejor acceso en la que él tenga que confeccionar para que
posteriormente, de aquí de un tiempo de un mínimo, se espera unos 2 meses o un poquito más, dependiendo cómo ha ido esa fístula madurando, ha ido engrosando las paredes, ya se pueda funcionar. Ya eso nosotros llamamos fístula arteriovenosas nativas porque es propia de nosotros. Y ahí está. Esa es una fístula arteriovenosa. La aguja venosa, que es azul, y la aguja arterial, que es la roja, para posteriormente podamos hacer la magia, que es la hemodiálisis. Y, y también tenemos las fístulas arteriovenosas protésicas. ¿Cuáles son estas protésicas? Son cuando aquellos pacientes que no cumplen con los requisitos para poder acceder a una fístula arteriovenosa nativa, a ellos se les pone un injerto protésico, que es una especie de una gomita, que es un plástico que se le injerta, que es altamente resistente a las infecciones, así que no se va a infectar y el cuerpo no los rechaza. Y hace el cirujano vascular, crea un puente entre la vena y la arteria, crea un puente, mientras que el otro es una unión. Acuérdense, en cambio esto crea un puente entre ambas, y ahí tenemos nosotros que es la fístula arteriosa, la prótesis, prótesis. Y ahí está, crea un puente entre las dos, las llega a unir mediante la prótesis, que es este blanquito que está acá, mientras que el otro es la vena, la otra es la arteria. Y tenemos por último, de los tres tipos de los accesos vasculares, el catéter venoso central, que según el material y el tiempo de uso que se le tiene que dar a este catéter, pueden ser los catéteres tunelizados, que viene a ser este largo de acá de la imagen, el más largo, este curvo, que son los catéteres definitivos, ya que estos pacientes no pueden tener ni una fístula arteriosa nativa, ni tampoco pudo tener una prótesis, no son natos, su cuerpo no lo recibe, sus venas no han sido aptas, ¿todo por qué? Porque este paciente, cuando ya estaba en el estadio 3 o en el estadio 2 de la insuficiencia renal crónica, su nefrólogo de cabecera ya tendría que haberle explicado que el brazo no dominante, o el brazo izquierdo o el brazo derecho, depende del paciente, tendría que haberse cuidado, o sea, es decir, no tendría que haberse hecho tomar las presiones, no tenía que dormir con el brazo doblado, es más, tenía que haberlo cuidado ese brazo, porque el médico cardiovascular lo ve y hace un mapeo general de todas las venas del cuerpo y dice: en esta parte vamos a hacer una fístula. Pero al no tener esos accesos, el médico cardiovascular hace una nota de referencia diciendo que es imposible crear una fístula, ya sea nativa o una protésica, por lo tanto se recurre a estos catéteres. Y según el tiempo de permanencia de uso de estos catéteres, tenemos los catéteres tunelizados, que son los catéteres definitivos, o los catéteres temporales. Le decimos temporales, ¿por qué? Porque puede que este paciente haya entrado o haya llegado a la hemodiálisis con una insuficiencia renal aguda, no es un crónico, o no está todavía en sus etapas avanzadas de la enfermedad renal, y el paciente se descompensó por algún X motivo, pero se le pone este catéter hace una semana, 2 semanas de diálisis, a lo mucho, de ahí se lo despacha a su casa y listo, no pasa nada, porque este paciente sigue conservando parte de la función renal. Por lo tanto, no es un paciente candidato, por lo menos en ese momento, para iniciar diálisis. Pero para salvarle la vida, en ese momento se le tuvo que colocar el catéter temporal, que es este más pequeño. Pero aquellos pacientes que ya tienen un estadio avanzado de insuficiencia renal crónica, en el estadio 5, ya tienen que usar el otro tipo de catéter. Por lo tanto, tenemos estos lugares
son donde los lugares más comunes, más certeros para que los pacientes puedan hacerse una fístula arteriovenosa. Y dependiendo de qué arteria con qué venas se unieron, se les llama por ese nombre, radiocefálica, umerocubital, umerocefálica o umerobasílica. Estos son los lugares más comunes, claro, que podemos haber usado otros, pero estos son los lugares más comunes. Por eso ese brazo se debe cuidar. Y para eso estamos nosotros. Para cuidar ese brazo no se debe tomar muestras de laboratorio, ni siquiera simplemente se puede tomar una simple glicemia capilar en ese lado del brazo a un paciente que ya tiene una insuficiencia renal. Y aquí vemos un poquito más a detalle de cómo son las fístulas arteriovenosas con este pequeño esquema. Y vemos cómo hacen el corte ellos, cómo hacen las uniones respectivas en el quirófano para posteriormente ser usados de aquí a un tiempo una vez que estas venas y esta arteria sean engrosadas y nos puedan permitir que sea entre 500 a 600 o algunos también libros también dicen hasta 400 de salida de sangre y también que entre de sangre a sí mismo. Que acuérdense que nosotros los puncionamos con unas agujas demasiado gruesas, que son muy parecidas a las agujas con las cuales usa el banco de sangre para la extracción de los paquetes globulares. Son de unos calibres demasiado gruesos, por lo tanto, la fístula debe ser buena. Pero para eso nosotros también tenemos diferentes tipos de calibres de agujas en la cual, según una fístula nueva, nosotros usamos una aguja número 17 y si la fístula ya es ya muy antigua, usamos una aguja del tamaño de número 15, que es un poco más grueso. Ya según eso nosotros ya podemos iniciar, ya podemos usar esta fístula. Y aquí tenemos las fístulas arteriovenosas protésicas que según como ustedes lo ven, se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Ven este cuerpo humano, todas las partes blanquitas son los lugares donde se pueden poner las prótesis a los pacientes para poder iniciar una hemodiálisis. Una hemodiálisis. Y esto es bastante caro y no se encuentra así nomás en nuestro medio. No se encuentra así nomás en nuestro medio, por eso nuestros pacientes sufren. Al contrario, aún es más, en algunos seguros ya no lo están excluyendo los están excluyendo del paquete del seguro, porque son demasiado caros, demasiado caros. Es más, el programa renal no da esto, no da esto. Acá solamente te da la confección de la fístula y un catéter. Solo te da 2 filtros que tienes que hacerte alcanzar para todo el mes. Y un solo filtro y un uso de un filtro más una línea arteriovenosa. Generalmente se usa hasta 10 usos, hasta 12 usos, si vemos que el filtro no está saturado por coágulos, no sigue siendo funcional. Y como los pacientes vienen día por medio a hacerse su diálisis, ya a medio mes prácticamente se están quedando sin un filtro y tienen que usar otro. Ya. Pero bueno, ¿cuáles son las indicaciones para las fístulas arteriovenosas autólogas? La cirugía debe hacerse al menos 6 meses antes que el paciente entre a una hemodiálisis. O sea, el paciente tuvo y tiene que haber ido con su médico nefrólogo, el cual le va a indicar que usted ya tiene una insuficiencia renal del estadio número 3, en el cual dice usted cualquier momento ya su riñón ya no está funcionando también, así que vayamos adelantándonos y se le pide que se vaya confeccionando 6 meses antes como mínimo la fístula arteriovenosa, por lo tanto tiene que visitar al médico cardiovascular para para que esta fístula funcione y nosotros podamos funcionar y podamos iniciar la hemodiálisis, tiene que tener un mínimo de 4 semanas o habitualmente hasta 2, hasta 3 meses, dependiendo cómo es la anatomía de este paciente. Cómo es su anatomía, si
Si esa vena logró madurarse, logró engrosarse, puede tardar hasta 2 hasta 3 meses y hasta eso se le da chance al paciente para que ya esté bien y cuando el paciente realmente ya necesite una hemodiálisis, cuando ya está en un estadio 4 un estadio 5 totalmente irreversible ante la función renal, el paciente ya inicia por una fístula, ya no estaría pasando por los catéteres, que son altamente molestosos acá, pero son funcionales que nos ayudan y nos salvan muchísimo. Y aparte que tiene menos movilidad asociada, porque son se infectan menos y todo, en general que más adelante esto lo vamos a ver. Y las fístulas arteriovenosas protésicas, que a diferencia de las fístulas autólogas o las fístulas nativas, se pueden usar de 3 a 4 semanas antes de haber iniciado su diálisis, no como el otro 6 meses, estos son semanas, pero estas tienen mayor riesgo de complicaciones, porque uno lo pincha mal y es hasta ahí, ¿no? Y es hasta ahí, ¿no? Acuérdense que es como un cauchito, que es como una gomita en la cual nosotros funcionamos ahí, y después tenemos que apretar. Hay mayor riesgo de sangrar. Hay mayor riesgo de sangrar. Por lo tanto, las indicaciones para la fístula arteriovenosa es mejor una fístula arteriovenosa que una prótesis. Mucho mejor, obviamente. Es mejor tener una fístula propia de nosotros, una fístula nativa, que una prótesis en el brazo. Las fístulas deben colocarse en el brazo no dominante. Una vez más, les digo, si algunos de ustedes tal vez tengan un paciente o mejor dicho, algunos de ustedes deben tener un familiar que ya esté entrando en una insuficiencia renal, que tal vez ya está teniendo una falla renal, ustedes tienen que saberlo reconocer y esto es para eso. Ustedes tienen que decir, mamá, o papá o tío, no sé, bonito, cuídate, ve a tu médico nefrólogo que te visiten y que te hagan una fístula en el brazo no dominante. Y obviamente que estas fístulas deben buscar el acceso más distal posible, o sea, lo más lejos posible al cuerpo, de preferencia se hace en la parte del antebrazo. Bueno, eso ya lo define también el mapeo, el mapa general que hace el médico cardiovascular. Por lo tanto, tenemos que saber algunas pequeñas definiciones y aquellos eh, estudiantes que ya han tenido la oportunidad de ver o tocar una fístula arteriovenosa han debido sentir un trill en el brazo que cuando uno toca vibra, se siente una vibración y una pulsación. Eso se llama trill, que es la vibración perceptible producida por el paso del flujo de sangre por la fístula que ya confeccionada. Acuérdense que ya es la unión de las dos, como ven aquí, la unión, las llegan a unir. Y a eso se le llama trill, por eso vibra y vibra. Muchos pacientes nos dicen que esa vibración no les deja ni dormir porque es tan fuerte que no les deja dormir. Y a eso también tienen un soplo, que es como un sonido sibilante, originado por el paso de la sangre hacia la fístula, por lo tanto tampoco dice que no les deja dormir porque se escucha tan fuerte cuando ellos están cerca de ese brazo que dicen ellos que hasta se tienen que poner tapones en los primeros meses hasta que ellos se logran acostumbrar a eso. Y a eso es lo que le llamamos trill y soplo de la fístula arteriosa o el frenito también se le llama. Si el paciente ve y hace la palpación y no llega a sentir este trill o este frenito, tiene que acudir inmediatamente al médico porque su fístula ya no está funcionando. Si el paciente siente que el frenito y que el soplo o que el pulso está bajando, ya no es con la misma intensidad de que cuando estaba nueva, cuando se le ha confeccionado, tiene que acudir inmediatamente al nefrólogo y al médico vascular, lo más antes posible, porque esa fístula está empezando a dañarse. Por lo tanto, tenemos las fístulas, ¿no es cierto? El tiempo de maduración de las fístulas arteriovenosas se considera maduro cuando la vena logra una arterialización suficiente para ser canalizado, decimos, por 2 meses, algunos dicen por 6 meses.
totalmente cambiante, porque no todos los cuerpos somos iguales. Hay algunos pacientes a cada 2 a 3 semanas, porque ellos manejan presiones elevadas de unos 180, 90, 180, 100. A estas personas se les es fácil engrosar su fístula, desarrollar su fístula mucho más rápido, por lo tanto, la usamos más antes, a las 2 semanas después, a las 3 semanas después que le han sido confeccionadas, mientras que otros tardan mucho más. Y obviamente que la primera canalización, la primera punción, como nosotros le llamamos, tiene que ser obviamente por un personal calificado, porque de esto depende su vida, de ellos. Porque sin esto ellos no van a poder hacer su diálisis, su hemodiálisis. Y si no, le van a tener que poner un catéter. Pero si recién estaban haciendo por una fístula, no puede ser que lleguen a un catéter, pero han logrado pasar que hasta al personal más calificado, más entrenado, el mejor entrenado, se le va, se le va. Y esa fístula ya empieza a perder el freno, a perder el tri, a la tercera, a la cuarta, a la quinta punción, y inmediatamente nosotros tenemos que saber reconocer, porque antes de puncionar nosotros palpamos, sentimos la vibración, sentimos el pulso, y decimos, está fuerte. ¿Por qué nosotros hacemos la palpación? Hacemos el examen físico, porque debemos anotar en las notas de enfermería, en el deporte, cómo está el tri antes que nosotros puncionemos. Porque si no apretamos, si no sentimos eso, nosotros cómo vamos a saber que estaba bien. ¿Entienden? Bueno. Por lo tanto, las recomendaciones para el acceso vascular ideal son las principales requerimientos de un acceso vascular. Incluyen un flujo sanguíneo suficiente y efectivo para diálisis, permeabilidad a largo plazo, complicaciones mínimas relacionadas y la apariencia cosmética aceptable. Ustedes han debido ver esas fístulas arteriosas con esos aneurismas, como dicen, unas bolas tienen aquí, y algunas personas que no conocen o que no están familiarizados con el término y con la insuficiencia renal, dicen, debe ser un tumor ese que tiene en ese brazo. Pero no, no es así, es su fístula que ha sido totalmente engrosada, está súper madura, ya que haya tenido un aneurisma. Por lo tanto, se recomienda que el acceso vascular a considerar como primera opción sea la fístula, no así el catéter. En caso de que no existan venas adecuadas para confeccionar una fístula, recién nos vamos por la fístula protésica. Y si no hay para una fístula protésica, ya de última opción, el catéter. De última opción, el catéter. Ahora, para poner cuál catéter le ponemos, hacemos la clínica junto con el médico lo ven y nosotros también lo vemos, decimos, bueno, doctor, este paciente va a entrar al programa renal, ya es un paciente crónico, por lo tanto, miren, se le recomienda por la edad y por la forma de su cuello. Y aparte, el acceso, pongámosle un catéter tunelizado o un catéter permanente. O si no le decimos, no, este señor es un paciente agudo, solamente va a estar por unas cuantas semanas. ¿Para qué gastar por un catéter que cuesta bastante? Mejor se le pone un catéter temporal, un catéter que de aquí a unas 2 semanas, 3 semanas o un mes, a lo máximo se lo va a sacar y listo, porque ya cumplió su función. Para eso son las recomendaciones de los accesos vasculares. Y ahí está, la fístula arteriovenosa con todas las medidas de bioseguridad para la canalización. Por lo tanto, tenemos las complicaciones más requeridas en los accesos vasculares, que son los pseudoaneurismas, que son como una especie de aneurisma, pero nosotros le decimos pseudo porque son falsos aneurismas, pero estéticamente, funcionalmente, ya no está tan buena esa fístula y se logra dilatar demasiado esa fístula. Aquí está la línea o la rama arterial y la rama venosa. Después tenemos los aneurismas
que ya ven, como yo les decía más antes, esas dos bolas que dicen aquí, acá alguna gente no los conocen, piensa que son tumores, son otra cosa, pero no, es una fístula arteriovenosa que con el paso de los tiempos, por las punciones repetidas en el mismo lugar, por no haber sido, por no estar, ¿cómo se llaman? Cambiando de lugar los sitios de punción y otras X más, se llega a, a, a causar este problema en los pacientes con fístula arteriovenosa. Después tenemos las infecciones, porque el paciente no se lavó la fístula antes de entrar o no fue muy buena la técnica de la asepsia antes de lo que se llama puncionar al paciente. O el paciente se para rascando la fístula, no tiene una buena higiene de las manos y las uñas, bueno, pues son con un montón de motivos que las fístulas también, como cualquier otra herida, se infectan. Y tenemos el síndrome de robo, que ven aquí esta mano totalmente hinchada, negra, es la mano así grande, hinchada, y todo esto es hinchado grande, esto que cuando el proceso de la sangre, en vez que vaya hacia el corazón, se viene a la parte distal de esa fístula, ya no está funcionando bien, ya hay que pedirle al paciente que visita al médico cardiovascular para que confeccionen otra nueva fístula en ese paciente. Y también tenemos los hematomas, obviamente que sí, o sí hay hematomas, pacientes hay altamente sensibles a los pinchazos y se crean estos hematomas o por una X razón o una extravasación o se infiltró, como nosotros llamamos, y suele causar estos hematomas en los pacientes. Y lo típico de los pacientes que trombosado, se han trombosado. Esto de acá lleva a una trombosis. Estas son las complicaciones más frecuentes y las más seguras que van a encontrar cuando ustedes pasen por su rotación de hemodiálisis en sus hospitales que han sido asignados. Por tanto, nosotros para la observación y la canalización de una fístula arteriovenosa o de un acceso vascular, nosotros primero hacemos ¿cómo se llama? Diagnóstico de enfermería. Vemos cómo está el paciente, lo vemos de la piel a la cabeza y nos vamos a la parte que nos interesa, que es el examen físico antes de iniciar la diálisis. Le hacemos la palpación y vemos cómo está esa fístula, ocultamos con nuestro fonendoscopio y vemos y escuchamos ese silbido y observamos si no está infectado, si no esto, se procede a puncionar. Y después, durante la sesión de la diálisis, vemos y tenemos que escribir si ha habido una dificultad en la punción cuando estábamos canalizando. Registramos las presiones venosas y las presiones arteriales de la fístula que nos salen en el monitor o en la máquina de hemodiálisis. Anotamos con cuánto de flujo de bomba, esa bomba que estaba dando vueltas, con cuánto estamos iniciando y hasta cuánto puede soportar también esa fístula se anota y la monitorización hemodinámica como todo paciente, todos los signos vitales que deben ser. Y por último, observamos después que finalizó el paciente su diálisis, vemos los cuidados por diálisis, aquí eran los prediálisis, durante la diálisis y ahora los postdiálisis, cuando ya finalizó el paciente acaba, se le retiran las agujas y comenzamos a hacer la famosa hemostasia con una torunda de gasa, que es la cual que nosotros fabricamos, una torunda de gasa que ustedes ya saben hacer. Se lo colocas ahí y se logra poner con una cinta de esparadrapo con una cinta micropore y evitamos y vemos si no está sangrando esa fístula. Y si el paciente sangra mucho a pesar de la hemostasia que estamos haciendo, entonces nosotros hablamos con el médico para que le baje la heparina. Y escribimos y vemos el tiempo de la hemostasia. Estamos aquí parados y apretando y le enseñamos al paciente que debe apretar
con un dedo o con dos dedos es el sitio de la punción y debe quedarse por lo menos 5 minutos más sentado ahí y no irse apenas ya se duerme y apenas irse porque ya se acabó la diálisis, ya le sacamos la aguja. Hay algunos pacientes que inmediatamente salen y puede que haya pasado eso con ese señor que hemos visto al principio de la charla de hoy, que era en ese video. Se le salió el tapón. Y a eso nosotros llamamos el tapón. ¿Qué cosa era lo que esa señorita decía? El tapón. Pero nosotros sabemos que para nosotros era una torunda de gasa en la cual nosotros estábamos haciendo nuestra hemostasis, el cual estaba sujetado, estaba un poquito apretado, no mucho, lo necesario como para que no sangre con un microponio. Y le preguntamos si le duele. Si él nos dice que no, se queda ahí. Si nos dice que sí, sí me está doliendo un poquito, entonces aflojamos un poco. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los días y esto es lo que tienen que saber ustedes hacer. Estos son los cuidados de enfermería de la fístula arteriovenosa y de la prótesis también de la misma manera. De la misma manera. Y esto es lo que nosotros hacemos todos los días en la cual tienen que tener mucho cuidado porque de esto depende su vida de ellos, que es su fístula. A través de su fístula ellos pueden vivir. Y ellos quieren seguir viviendo. Por lo tanto, tenemos los otros cuidados del acceso vascular, es evitar que le tomen la presión, ya hemos dicho, y para que las fístulas arteriovenosas puedan madurar una vez que ya han sido confeccionadas, tienen que hacer ejercicio con unas pelotitas, como ven en esta imagen acá, tienen que hacer unas pelotitas así para que madure y se engrose este lado de la fístula. Mientras eso, ahora si la fístula ha sido confeccionada en la parte de aquí arriba, hacemos que hagan una pequeña pesita. Eso nosotros les explicamos en el consultorio de enfermería que nosotros tenemos dentro de nuestra unidad, en la cual una vez al mes se le asigna a un licenciado para que usted se encarga de la prevención y todas las sesiones educativas de este mes y estamos nosotros ahí. Pero a los pacientes que ya tienen una fístula se les pide que no se dejen tomar la presión arterial, que no se dejen tomar ningún examen de laboratorio en ese brazo, que no deben dormir con el brazo extendido, que no deben levantar cosas pesadas, que prácticamente que se olviden que tienen ese brazo, que se olviden que tienen ese brazo, y así van a hacer que esa fístula les dure mucho tiempo. Esas son las fístulas arteriovenosas. Por lo tanto, recuerda que la fístula arteriovenosa es indispensable para realizar una hemodiálisis, de manera que el cuidado de esta depende de en gran parte de su bienestar y la vida del paciente. Cuídela. La rapidez no es sinónimo de destreza, ni la lentitud de seguridad. Acuérdense, esto dice, yo soy rápido, pero eso no quiere decir que tú seas bueno, que seas distroso, que sepas todo, ni que tú seas lento, quiere decir que no sabes. No podemos, así dice algunos pacientes dicen, yo ya pinché 3 fístulas, vos apenas vas por 2 o 1. La fístula de aquel paciente era muy diferente a la fístula de la cual tú estás pinchando, yo le sé decir. Esa tiene mejor acceso, mientras esta señora hay que hacerlo con mucho cuidado. Me dejo entender, ¿verdad? Ok, y aquí tenemos esta imagen, que es una imagen real en la cual este paciente y la colega, solamente la paciente accedió que le sacáramos la foto y la colega dijo, ya está bien, sacame una foto, pero no quiero que me vean, quiero que sepan quién soy. Por eso está ese emoticón ahí. ¿Y cuál es el tapón? Si vemos acá a esta señora, antecito dice, ya había finalizado su sesión de diálisis porque acá la tiene una aguja y aquí la tiene la otra aguja. Es más, el filtro y la línea ya fueron retirados, ya fueron sacados de fueron ya llevados a la sala de reuso. Y este paciente ya estaba por irse, pero al momento que estaba por pararse, se le saltó el tapón, así prácticamente para que ustedes me entiendan. Pero nosotros decimos, se le saltó la torunda de gasa, se le saltó, no estaba muy apretado, tal vez no estaba
o tal vez no era muy largo el- la tela adhesiva, por lo tanto tuvimos un pequeño accidente. Y mire, si no hubiera sido por la rapidez de la colega, porque aquí está sin guantes, voy a decir, pero está sin guantes, esto, ella pudo evitar una mayor complicación. Mire cómo le saltó la sangre de ella a su uniforme, llegó a cada parte del piso, a otro su uniforme, porque ella estaba sacando y se estaba retirando, pues yéndose con las agujas, y ella se estaba parando yéndose rápido. Si a esta persona le hubiese pasado esto en la calle, tal vez hubiera salido también en las noticias, igual como ese señor que le pasó esperando su truco para irse a su casa. Ese es el tapón. Debemos esperar, decirle al paciente que no tienen que esperar. Ok, vámonos rápido porque creo que me estoy excediendo del tiempo. Eh, Esto estamos ya, es cortito. Catéteres venosos centrales. Tenemos los dos, que es el otro tipo de los catéteres venosos centrales. Aquí tengo uno, no sé si lo pueden ver bien. Este es un catéter venoso central temporal. Esto es lo que son los desechables, lo que le decimos nosotros. Esta es la rama arterial, esta es la rama venosa en la cual por acá esto es puesto en la yugular. Y vean, no es tan largo. No es tan largo que hay los catéteres tunelizados que son un poquito más largos, eso sí, eh, son de otro material, claro, pero tampoco se les pone acá, sino están desde aquí a esta parte de acá, llegan a hacer todo este recorrido y llegan hasta la parte de acá. Y tenemos los tres, ¿no? El acceso yugular, el femoral y el lumbar, que esto no es muy común, pero hay, hay, eso es cierto. Por lo tanto, ¿qué es un catéter? El catéter, como ustedes lo ven aquí en esta imagen, entra hasta el corazón, que es muy diferente a los catéteres centrales que usamos en terapia intensiva. En estos catéteres de hemodiálisis no se puede tomar la PVC, no está fabricado para, para esos flujos. No está fabricado para tener esa volemia, para poder medir la volemia del corazón. Está fabricado para extraer y ingresar sangre. Por lo tanto, con esto no se puede medir la PVC, no es lo mismo. Y esto si nosotros solamente lo pueden manipular el personal capacitado. Por la rama arterial sale la sangre, pasa por la máquina, como ya le dije antes, y retorna por la rama venosa al corazón. Y hay de dos tipos, obviamente los temporales, que son usados prácticamente para los pacientes con insuficiencia renal aguda, y los permanentes, que son usados para los pacientes con insuficiencia renal crónica, que ya les he dicho varias veces. Los tunelizados y los que no son tunelizados, esto está acá. Por tanto, tenemos que tener algunas indicaciones para la hemodiálisis, para ser usado por un catéter central. El catéter solamente se puede usar en caso de urgencia, que sea aguda o crónica. Primero tiene que ser la fístula. Eso es lo que nos han enseñado. Primero es la fístula, ¿verdad? Pero ahorita yo le voy a decir más adelante por qué estoy diciendo esta pequeña como es eso. Se está contradiciendo, diría, ¿no? Pero un momento. El 2, las contraindicaciones cardiovasculares para una fístula. Claro, una vez que el médico le dice no se puede hacer una fístula, está contraindicada una fístula, bueno, se le pasa a poner un catéter. El 3, espera de un trasplante renal porque el paciente hace diálisis peritoneal. No tiene una fístula, pero el paciente ya cumplió con todos los requisitos para un trasplante. ¿Para qué le vamos a poner una fístula? Nos vayamos directo a un catéter temporal y ya, solucionado. Esas son las indicaciones. Y el 4, a esperar que se haga una fístula, obviamente. Mientras la fístula está madurando, le podemos hacer un por el catéter. Y aparte los 5, que la esperanza de vida es de menos de 6 meses, ¿no? Por paciente. Porque estos catéteres se infectan, hay que estar cambiando constantemente, no pueden estar mucho tiempo ahí. Y aquí tenemos, mire cómo va este catéter, y así va.
Si yo lo estaría cortando acá, se vería igual que el dibujo, igual que este dibujo, ¿no? Que aquí lo vemos más agrandado. Y este es otro catéter femoral, el de aquí arriba, es un catéter femoral. Por lo tanto, todos estos catéteres son susceptibles a tener infecciones locales como generalizadas. Y si nosotros no sabemos cuidarlo, no sabemos cuidar a estos pacientes, a estos catéteres, no hacemos una buena sesión, no tenemos una buena técnica, va a ser punto de entrada para las infecciones repetidas. Se va a llenar de pus, los pacientes van a tener fiebre, eh, van a hacer, acuérdense que este catéter va a la parte del corazón y prácticamente se estaría infectando su corazón inmediatamente y tendríamos una complicación muy severa, muy severa, muy severa. ¿Entiendes? Como vemos aquí en la imagen, esta es una foto real de un paciente. Mire cómo está este catéter. No, a pesar que nosotros le cubrimos con todas las gasas y las telas les decimos que sí, porque uno suda, hasta ahí se le suelta la tela, nosotros decimos, si le suelta, si se está aflojando y vemos que se le ha desprendido la tela, usted vuelve, se lo va a pegar. Y el 75% de los pacientes que usan catéter llegan a la muerte. Por lo tanto, esto tenemos que evitar de tener el catéter. Y el 15,1% de los pacientes que han entrado en hemodiálisis, prácticamente todos pasan por en los primeros 90 días, tienen un riesgo alto de poder fallecer por las complicaciones que llegan a, a llevarnos el uso de estos catéteres en los pacientes. Y nosotros para evitar estos casos, nosotros tenemos estos dos, estas dos, estos dos mundos, se podría decir, estas dos imágenes, estas dos caras de la hemodiálisis. Aquí tenemos un paciente en el lado izquierdo, aquí estoy yo parado, tenemos un paciente que totalmente estable, que está en su hemodiálisis regular, que está haciendo por lo que vemos en la imagen, por una fístula arteriovenosa. Y aquí en nuestro otro lado tenemos un paciente totalmente descompensado que está en la parte de nefrointensivismo, que nosotros así que le llamamos nefrointensivismo, en la cual el paciente está conectado a un ventilador mecánico, y vino de la terapia intensiva con un ventilador mecánico portátil, que es este que está acá, tiene sus bombas infusoras y con todos, miren cómo está la hemodinamia de este paciente y fue conectado a la hemodiálisis por el catéter. Si nosotros cumplimos con todos los cuidados de los catéteres y de las fístulas arteriovenosas, y los pacientes saben cuidarse porque nosotros les estamos educando, evitamos que los pacientes lleguen a este estado. Por eso nosotros tenemos en la caja petrolera pacientes con 22, con 23. Bueno, el paciente que tenía 23 años ya pasó ya a mejor vida. Tenemos un paciente que está haciendo 22 años haciendo hemodiálisis y está totalmente bien hasta ahorita, gracias a Dios. Y bueno, ya estamos finalizando para que no me exceda. Tenemos las señales de alarma de los accesos vasculares. Nos acordemos, hagamos un- una retroalimentación, haciendo de lo que cosa es una fístula, cuáles son los cuidados de la fístula, cuáles son los cuidados del catéter. Si vemos que la fístula se está poniendo roja alrededor de la fístula donde estamos funcionando, al médico. Si vemos que hay cambio de color, esa fístula está pálida, está fría, todo, al médico. En caso de presentar alguna de estas señales, al médico. Dolor, al médico. Hinchazón, ausencia de frénito, que ya no está con ese T, ya no hay ese frénito, ya no está teniendo ese signo característico de la fístula arteriovenosa y le duele, el paciente tiene que ir inmediatamente al médico. Y vemos que si el paciente, a pesar que ya está haciendo una hemostasia durante mucho tiempo, ya va 1 hora, 2 horas, y no para de sangrar, sigue sangrando, o
la toruna se movió, o como dice esa señora, su taponcito se movió, ya no está haciendo la hemostasia en el lugar donde está la punción, está un poquito más allá, o la quiere para allá, por eso no está haciendo una buena hemostasia, por eso sigue sangrando, o si no tiene algún problema de la coagulación del paciente, el paciente tiene que ir inmediatamente al médico. Y si presenta algún tipo de lo que ¿cómo se llama? Secreción de un color característico verde que esté oliendo, o es obvio que esa fístula se ha infectado, tiene que visitarnos a nosotros. Y lo mismo pasa con el catéter. Lo mismo pasa con el catéter. Cuando hay color o pus alrededor del sitio donde está el catéter, tiene que visitar. Ya tiene fiebre, ya tiene escalofríos, es evidente que ya hay una infección. Por lo tanto, ese paciente, antes de ser conectado, tenemos que iniciar con los medicamentos antibióticos respectivos. Pero para saber qué es lo que le estamos, nosotros le sacamos hemocultivo, o también le podemos hacer un retrocultivo. Si vemos que su parche, su gasa, todo eso ha sido mojado, ha sido desprendido y se está infectando y no se puede el mismo curar, el mismo no se puede volver a tapar con la tela microporo otra vez, el paciente va a tener que volver con nosotros e ir otra vez para que nosotros le hagamos una buena curación otra vez a ese catéter, porque ya se ha levantado la tela, por lo tanto ya entró ahí, nosotros tenemos que volver a sacar todo, curar otra vez y volvérselo a sellar con tela bien, para que no se desprenda. Pero como los pacientes sudan, se quieren bañar, no pueden bañarse, cualquier vaya, se desprenden. Y si el paciente, a pesar de eso, se quiere bañar, no, por todo eso nosotros le decimos, póngase una bolsa aquí, pégueselo aquí, haga lo mejor posible, cosa que ese catéter no se moje, no se moje. Y si le decimos, si a pesar de eso usted quiere bañarse, procure bañarse el día que va a venir a su diálisis, díganle ustedes. Si su diálisis es a las 8 de la mañana, pues bañarse usted a las 7, a las 6. Hasta eso usted aquí va a llegar y nosotros lo vamos a encontrar nosotros, le vamos a curar y no pasa nada. Pero si usted se baña un día antes y espera todo ese día con, el, con las gasas todo ahí mojadas, es obvio que se va a infectar ese catéter. ¿Ok? Prácticamente estaríamos llegando al final, y con esto me estaríamos, pues, estamos despidiendo en este congreso de la Asociación Latinoamericana de Nefrología. Nos dijeron a nosotros que antes era así. Si los pacientes van a entrar a una diálisis, fístula. Antes que entren a una diálisis, fístula. Pero aquí ya cambió la cosa. Nos están cambiando la cosa y nos están diciendo fístula primero. Y lo decimos, ahora ya no es así. Yo le dije que era así antes porque tenían que ustedes saber cómo es una fístula, qué es lo que se tiene que hacer. Tal vez ellos en esos países que están totalmente avanzados, ellos se manejan de esa manera, pero nosotros somos un país con pero bajos recursos que económicos, y lo manejamos de diferente manera. Pero me encantó este cuadro, por lo tanto dice, fístula primero, nosotros decimos, no para todos. El acceso correcto en el paciente correcto, en el momento correcto, para las razones correctas. Acceso correcto en el paciente correcto, en el momento correcto, por las razones correctas, es lo que se debe tener para confeccionar una fístula arteriovenosa. No a todos los pacientes les cae bien una fístula. No a todos los pacientes les cae bien una fístula nativa. Es en vano hacerle una fístula. Lo mejor a ellos es que se junten platitas aquí para allá, hagan un esfuerzo, cómprense una prótesis. O si no le decimos, ¿sabe que usted ni prótesis ni fístula? Directo al catéter tunelizado. Por eso esto es acceso correcto en el paciente correcto, en el momento correcto, por las razones correctas. Esto debemos cambiar para que los pacientes puedan entenderlo, que así van a poder sobrellevar mejor. Y con esto me despido y les digo que la hemodiálisis no solo es ¿cómo se llama? Tratamiento, es un estilo de vida.
Eso sería, licenciada. Espero haber podido llenar sus expectativas de todo y se haya podido entender. Muchas gracias, licenciado Daniel. Tenemos preguntas capaz de los estudiantes, de los jóvenes universitarios. ¿Alguna pregunta? El licenciado está presto para responder sus dudas. Sí, sí, Buenas tardes, licenciada. Yo tengo una duda. Bien. ¿Cómo se determinan los niveles de ultrafiltración? O sea, ¿cuánta cantidad de líquido se sabe? O sea, ¿cómo saben que se puede retirar más o menos cuánto líquido de cada sesión? Porque cuando yo estuve en práctica en diálisis, dependía la ultrafiltración de la capacidad del paciente. Algunos eran arrítmicos, entonces era menos de 2500 y así. Ya. Esa es mi Tenemos pregunta. nosotros un término que nosotros le decimos el peso seco. El peso seco es cuando al paciente se le da un peso para que ese paciente pueda, en base a ese peso, hacer sus próximas diálisis a futuro. Pero para que llegue a ese peso tiene que haber cumplido con una serie de lo que consideran requisitos. No estar con edema, no haber tenido calambres repetitivos, sus presiones tienen que estar bien y tienen que hacerse un estudio en el cual se pasan por una máquina y ven la cantidad de agua que tienen ellos, exceso de agua en su cuerpo y dice, usted su peso seco es de 70. Con ese peso seco usted tiene que ir a su diálisis y antes de entrar a su diálisis se tiene que pesar, hay una báscula ahí y el paciente pesa, por decir, 74 y su peso seco era 70, el paciente quiere decir que se está trayendo 4 litros de exceso de líquido. Y eso es lo que nosotros debemos programar y esa es la ultrafiltración que usted me está preguntando. Si el paciente se trae 3 kilos de más, quiere decir que está con un exceso. Por lo tanto, nosotros vamos a la máquina y pues, programamos 3000 de UF en 3 horas 40 o en 4 horas o en 3 horas, dependiendo cómo nos indica el médico. Pero nosotros le programamos 3000 y a medida que nosotros vamos haciendo la monitorización al paciente, vemos si el paciente va a aguantar esos 3000 o esos 4000 que se está trayendo de más. Si vemos que el paciente empieza a bajar sus presiones, le empieza a faltar el aire, bueno, entonces el paciente no va a aguantar esa cantidad y ya le vamos bajando de 500 en 500 o de 200 en 200 y hasta eso comunicamos al médico o si no hay médico, muchas veces ahí somos nosotros los que actuamos y bajamos la ultrafiltración. En base a eso es lo que nosotros nos regimos para hacer la hemodiálisis, en base a su peso seco y al peso que está trayendo en ese momento el paciente para poder programar la ultrafiltración. Muchas Muchas gracias. gracias, licenciado. ¿Quién más quería preguntar, Mauricio? Sí, licenciada. Yo tengo una pequeña duda. Lo que pasa es que yo tengo un familiar y esto pasó hace 2 años y no tenía mucho conocimiento. Lo que pasa, como sabemos, creo que la arteria, el catéter, primero a mi tío le hicieron el catéter y luego de él le hicieron la cirugía de la fístula arteriovenosa y él tardó unos 2 meses y medio en que madure. Pero él luego ya dializaba por la fístula. Y a él el doctor le dijo que la primer fístula que él tenía se le taponeó y automáticamente le hicieron otra fístula en el otro brazo. Y que quería saber por qué se debe este taponamiento de una fístula. Ya, las fístulas arteriovenosas, dependiendo de dónde ha sido confeccionado, tienen mayor riesgo de crear un trombo. Ahora también ahí entra la pericia del personal el cual lo está funcionando. Se recomienda que una fístula nueva, así como nosotros le decimos nuevita, sin estrenarse nunca, se recomienda que la licenciada en enfermería o el licenciado en enfermería, el más diestro, el más capaz, con más años de actividad, porque algunos, como yo le dije más antes, con eso, no todos
tenemos la misma capacidad o el mismo don de poder encontrar esa venita que está ahí y no poderle causar un trombo. Acuérdense que es una aguja casi de este grosor. Es gruesa la aguja, es gruesa la aguja. Por lo tanto, y ahí también se ve la cantidad de heparina del cual está usando en ese paciente. Por lo tanto, las punciones repetitivas en el paciente que no han ido, ¿cómo se llama?, circulando en forma de escalera, como nosotros llamamos, vamos funcionando aquí abajo, después vamos un poquito más arriba, un poquito más arriba, más arriba, y otra vez volvemos otra vez abajo para hacer ese proceso para que la fístula madure. Y en ese proceso se llegan a crear pequeños trombos ahí adentro de la fístula, y esos trombos muchas veces no fueron atacados por la heparina, no, por lo tanto se llega a trombosar. Y pues ya a futuro se llega a taponear, y aparte también influye aquí las presiones arteriales del paciente. Si el paciente maneja presiones arteriales durante la diálisis de 180 a 90, que son altas, pero ya a medida que va haciendo la diálisis del tiempo, el paciente finaliza su hemodiálisis con 90, 60, ese cambio de presión, esa diferencia en los valores de las presiones afecta a la fístula, afecta a la fístula. Y también cuando él ya salió de su diálisis, el tiempo de la hemostasia, vemos también algunos familiares al desconocer o al tener miedo a la sangre, pues nosotros que le dejamos bien, se lo tapamos, se lo ponemos su torunda y lo apretamos un poquito, no mucho. Y le decimos que apriete, que estamos ahí haciendo la hemostasia con los 2 dedos, que esto es lo correcto que se tiene que hacer, claro, con guantes, y así vamos a evitar que se de sangre, ¿no? Pero algunos familiares dicen, no, ya me quiero, y dicen, ellos se lo llevan. Y yo he visto personalmente a muchos que en el ascensor, o si no otros están por ahí, sacan su tela y le ponen, porque no quieren verlo sangrar, porque no toleran la sangre. Están haciendo una presión excesiva, y por lo tanto se puede crear trombos ahí. O si no, el paciente no cumplió con los requisitos básicos para el cuidado de una fístula arteriovenosa. Seguía lavando ropa, seguía barriendo, seguía haciendo ejercicio, no sé, se dormía con el brazo doblado, como así. Y hay otros factores más donde los pacientes son indisciplinados, no cuidan su fístula, por lo tanto no les dura mucho esa fístula. No les dura mucho esa fístula. Y se llegan a taponear y hay esos trombos, por lo tanto hay que hacer otra fístula en el otro brazo. Y mientras tanto, para que hagan una fístula, tenemos que volver otra vez al catéter. Tal vez es eso lo que ha pasado con tu familiar. Más que seguro es uno de esos factores de los cuales yo te estoy diciendo, para que las fístulas si lleguen a fregar, se lleguen a estar fuera de uso y que ya no sirve. Muchas gracias, licenciado, por la respuesta. Bueno, ya vamos a ir Gracias. agradeciéndole al licenciado Daniel, muchas gracias por su exposición. Vamos a empezar con la otra exposición. Gracias, licenciado, te agradecemos mucho. ¿Cómo está, licenciado Daniel? ¿Cómo está, licenciada? La licenciada Mara. Muchísimas gracias. Muy linda, muy interesante, muy didáctica su charla. Agradecemos su tiempo, licenciado. Muy amable. Gracias, licenciada. Un gusto verla. Hasta luego. Bien, siguiendo con este ciclo de conferencias que estamos teniendo mes tras mes, ahora tenemos como invitada también a otra profesional reconocida y meritoria de este ámbito del conocimiento de hemodiálisis. Hemos invitado también a la licenciada María del Carmen Valverde.
Ella trabaja en el Hospital San Juan de Dios. Ahorita tienen varios estudiantes, han tenido el gusto de conocerla y hacer la práctica en el hospital, ¿no? Ella tiene la maestría en médico quirúrgico, también la maestría en nefrología, la formación en el diplomado de educación superior, diplomado en hemodiálisis, diplomado en gerencias hospitalarias, y pues bueno, el día de hoy nos acompaña, ella se encuentra en sala, dicen Patricia, si pudiéramos pedirle, licenciada Carmencita, si puede compartir sus diapositivas. Tendríamos que dejar de compartir las de ahí, nos dicen Patricia. Sí, en ese. Aquí. Ahorita le dicen Carmen. Dicen Carmen, puede compartir su pantalla. Buenas tardes, licenciada Mara Luna. ¿Cómo está? Buenas tardes, Santa Alicia en Valverde. Bueno, voy a comenzar con el tema. Gracias por la invitación. Para aclararle un poquito, Lice, yo trabajo en el hospital japonés. Es allá donde estamos haciendo la práctica con las estudiantes. Aguante Dios, creo que dije, no, disculpen. No, está bien. Entonces, para empezar, recordarles un poco sobre los temas que vamos a abordar hoy día, ya que es un tema tan importante y muy poco conocido tal vez en el área de hemodiálisis. No hace mucho que recién nosotros hemos podido lograr ingresar. Dicen Patricia, parece que aún se ve la diapositiva del licenciado Daniel, porque la Licen va a compartir. A ver, trate de compartir, Licen. Trate de compartir porque está amplio. Puede ella. El Listen, a mí me aparece el sistema urinario. Sí, es para repasar un poco la parte de anatomía para poder comprender en realidad qué es la hemodiálisis. No sé si se ve bien. Estoy pasando una diapositiva que es el sistema urinario, va a ser breve. Sí, se ve, ven todos. Sí, Licen, se puede visualizar. Ya, entonces comenzando vamos a decir que el sistema urinario está comprendido por los dos riñones, los cuales hacen la función de eliminar líquidos y toxinas mediante la vejiga o la uretra, ¿sí? Entonces, para eso las funciones del riñón son regulación del volumen y composición de líquidos corporales, regula el pH plasmático, regulación de la presión arterial, excreción de desechos metabólicos y la liberación de la eritropoyetina después a la hipófisis. Después tenemos nosotros la producción del calcio. Entonces, para comprender la unidad funcional del riñón, consiste en el nefrón, que es el encargado de eliminar todos esos líquidos o componentes que nosotros eliminamos diariamente mediante esta función. Entonces tenemos un mecanismo de formación de la orina que va a pasar por tres estadios, digamos, la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la excreción glomerular. Eso se hace una evaluación renal, puede ser mediante laboratorios
y mediante también otras sustancias de depuración y aclaramiento del plasma que se hace en la función renal. Entonces el daño renal puede desmejorar viendo la perfusión renal, la función glomerular y la función tubular. Pasa por estas etapas donde nosotros vamos a clasificar si es una falla renal aguda o es una crónica. Entonces, la falla renal aguda, vamos a ver que todavía el paciente puede tener una diuresis progresiva, ¿no? Que va de aumento en disminución, va perdiendo progresivamente la función renal. Y en una insuficiencia renal ya crónica, vemos que los estadios ya han aumentado, ¿no? O sea, va de un estadio 1, 2, cuando se ve que la ultrafiltración ha empezado a disminuir, ya en un estadio 4 ya el paciente está siendo preparado para una hemodiálisis. Y así se va viendo las causas de la falla renal, donde hay una falla renal que se llama prerrenal, producida por la disminución del flujo sanguíneo renal. Las causas pueden ser una hemorragia masiva, insuficiencia cardíaca, diarrea o algunas otras como las quemaduras. También tenemos una falla intrarrenal, que quiere decir las causas de glomerulonefritis, algunas enfermedades inflamatorias, y la falla postrenal producida por bloqueo del flujo del óvulo. Entonces, para eso nosotros necesitamos, cuando ya hay una falla renal y es crónica, el paciente tiene que ser sometido ya a un procedimiento que se llama hemodiálisis. ¿Qué es la hemodiálisis? La hemodiálisis es un procedimiento extracorpóreo que se realiza mediante una máquina de hemodiálisis. Para su mejor comprensión, las alumnas han podido hacer este video, les voy a compartir, donde ustedes van a poder ver el armado de la máquina. ¿Es video, dice? ¿Está presentando un video, dice? Sí, está cortito. ¿Están viendo? ¿Ven el video? No, Lisen, no. No, dice, no se ve. Está la imagen congelada, dice María. A ver, vamos a revisar entonces. Iniciar nuestro cebado con suero fisiológico, vamos a armado del circuito de hemodiálisis. Armado del circuito de hemodiálisis. Se inicia colocando el filtro en el soporte del filtro. Luego se procede a la toma de la línea arterial, que es generalmente de color rojo. No sé si están viendo, las Lice. líneas. ¿Se ve, Lice? No, sigue paralizada La la imagen. Imagen nada más. Se escucha, sí, el audio, pero la imagen no, dice. Ya, a ver, voy a repetir entonces cómo. Armado del circuito de hemodiálisis. Se inicia colocando el filtro en el soporte del filtro. Luego
Luego se procede en la toma de la línea arterial, que es generalmente de color rojo, desenredando. Armado del circuito de hemodiálisis. Se inicia colocando el filtro en el soporte del filtro. Luego se procede en la toma de la línea arterial, que es generalmente de color rojo, desenredando las líneas arteriales y se procede a armado del circuito de hemodiálisis. Se inicia colocando el filtro en el soporte del filtro. Luego se procede en la toma de la línea. Eso lo pasa por eso. Ya, entonces este tema se lo vamos a pasar a los estudiantes al WhatsApp. Sí, está bien, pero les voy a explicar. Aquí tenemos una máquina de hemodiálisis donde realmente se prepara el filtro y las líneas. Esta máquina previamente tiene que ser desinfectada, tiene que entrar en un proceso de lavado de la máquina, tiene que entrar un proceso de cebado del filtro y luego, después de hacer un cebado, se hace una microdiálisis. Entonces, la microdiálisis nos va a garantizar que el filtro sí se puede utilizar. Ya está, es un filtro, cuando es filtro nuevo, generalmente vienen algunas otras complicaciones como ser alergias al filtro nuevo que decimos nosotros. Pero una vez que se prepara el filtro y se hace la microdiálisis, recién se puede iniciar la hemodiálisis. Entonces, en ese sentido, quería explicar aquí, si se puede ver solo la imagen, cómo se prepara el filtro. Armado del circuito de hemodiálisis. Se inicia. Ya. Entonces, vamos a pasar algunas complicaciones que se presentan durante la hemodiálisis. Como es un hospital de tercer nivel, generalmente nosotros aquí atendemos pacientes con múltiples fallas orgánicas. Y el paciente, de hecho, entra a hacer un debute, como decimos, de la fase aguda, tal vez a una fase crónica. Generalmente los pacientes que entran al hospital japonés son pacientes con múltiples fallas orgánicas, en los cuales el paciente tiene que estar monitorizado, previamente monitorizado. Entonces, entre las complicaciones que tenemos pueden ser técnicos también, que hay un embolismo aéreo, que quiere decir que cuando le entra aire al paciente por el mal cebado del filtro o por algún accidente, entonces el paciente puede sufrir este embolismo aéreo. Después, líquido de diálisis incorrecto, puede ser hipernatremia, hiponatremia, dependiendo también de qué tiempo ha estado la solución guardada, la solución dializante. O pérdidas de sangre por ruptura del filtro. Puede haber una ruptura del filtro donde el paciente pierde la sangre. O simplemente una coagulación del circuito. Esto consiste en que la coagulación generalmente se tiene que colocar la heparina de acuerdo al kilogramo peso del paciente. Pero en el hospital donde nosotros atendemos, la coagulación del paciente va a depender del tiempo de coagulación que tiene el paciente. Generalmente no se utiliza como se utiliza en el segundo nivel, de acuerdo al kilogramo peso, sino utilizamos de acuerdo cómo es el tiempo de coagulación. Las reacciones en diálisis pueden ser reacciones alérgicas por el filtro o algún otro medicamento que se haya puesto o algún analgésico. Y reacciones también son estos los fármacos. Y el tratamiento es simplemente suspender y seguir con la diálisis. Entonces tenemos también otras consecuencias, que es el prurito, que empieza el paciente a empezar a tener picazón. Esto puede ser porque no se ha hecho un buen reprocesamiento del filtro, puede haber fatiga postdiálisis, puede haber priapismo intradiálisis o fiebre. Entonces, estas complicaciones
más o menos son más frecuentes los calambres de 5 a 20%. Es cuando, digamos, al paciente se le ha conectado y se le ha estado filtrando más líquido de lo que está establecido de acuerdo a su peso, al peso seco. Puede presentar también náuseas o vómitos cuando esta presión baja, o cefaleas también cuando el paciente está dializando y empieza a tener cefalea por la pérdida de líquido. Dolor en el pecho, generalmente hay pacientes que tienen problemas cardíacos y en flujos altos el paciente empieza a sentirse muy mal. Y dolor de espalda cuando el paciente generalmente está posicionado 4 horas o 5 horas, dependiendo del tiempo de diálisis que requiere el paciente. Los pruritos en un 5% por algunas reacciones del filtro y fiebre y escalofríos, ¿no? Es lo que presenta el paciente. Fiebre y escalofríos pueden ser por las reacciones de las infecciones, los catéteres que tienen mucho tiempo ya, generalmente, o se debe a una mala desinfección de los catéteres o de los fístulas. Entonces, durante la hemodiálisis vemos que la sangre pasa a través de estos tubos hasta un riñón artificial que se llama filtro o dializador. Se divide en dos compartimientos que están separados. Una parte que es delgada, una pared, a medida que pasa la sangre a través de estos filtros, y un líquido que va fuera de estas membranas o tubuladuras que tiene el filtro. La otra parte extrae residuos de sangre. ¿Sí? Esta es una paciente que está entubada, ¿ya? Que está monitorizada previamente, y tenemos aquí la máquina de hemodiálisis. La máquina de hemodiálisis se prepara antes de que ingrese el paciente. Colocamos el filtro, este es un donde hace segmento o se llama sachero detector de aire, y esta es la bomba donde generalmente va a salir la sangre, va a ser procesada por esta bomba y se le va a devolver al paciente. Entonces, en la monitorización aquí tenemos la ultrafiltración. Se programa cuánto va a ultrafiltrar. Generalmente son indicaciones médicas. Entonces, también nosotros antes de conectar al paciente tenemos que ver cómo está su presión. Si esta presión baja, no se puede iniciar inmediatamente la hemodiálisis. Hay que establecer una presión estable mayor de 160 para poder realizar. En caso el paciente estuviera con presiones muy bajas, sí iniciamos los activos como la noradrenalina. Entonces, este es el filtro donde realmente va a dializar el paciente, se va a ultrafiltrar todas las toxinas y va a eliminar todos los líquidos tóxicos que normalmente ya no funcionan su riñón y ya no eliminan. Entonces, para este tipo de pacientes que están entubados, monitorizados con ventilación mecánica, vienen ya con bombas difusoras. Y la máquina es la que realmente va a ultrafiltrar los líquidos porque ya su riñón no está funcionando. Entonces, este video quería mostrarles yo para que puedan ver cómo se prepara el filtro. Entonces, vemos que para iniciar una hemodiálisis requerimos de un acceso. Ya el licenciado Daniel ha explicado que este acceso puede ser una fístula o un catéter doble lumen, pero estamos optando en el hospital japonés colocar a estos pacientes que ya van a ser crónicos un catéter tunelizado de mayor duración que el paciente puede lograr realizar con este catéter hasta más de 6 a 7 años, dependiendo cómo se va a cuidar. O el acceso vascular por donde va a salir con unas agujas arteriovenosas. Las agujas se conectan de la fístula, con unas agujas van a salir la sangre y va a pasar por el filtro y le va a devolver por la aguja venosa. Este es el filtro realmente por donde hace la hemodiálisis. Ahora, ¿quiénes hacemos hemodiálisis de emergencia? Tenemos emergencias en pacientes aquellos que por algún motivo, alguna infección dejaron de orinar o por alguna toxemia. Entonces, cuando una intoxicación medicamentosa puede ser. En la primera etapa de su hemodiálisis es valorado y
se hace una hemodiálisis pacientes agudos. Pero si pasa de los 3 meses y el paciente no ha revertido, no ha mejorado, entonces ese paciente requiere hacer un tratamiento ya de larga duración. Para que este procedimiento funcione, nosotros requerimos de este acceso o del catéter. Para que la sangre no se coagule, utilizamos la heparina en bomba infusora, y la heparina se utiliza de acuerdo a kilogramo peso, pero como son pacientes que tienen alteración de la coagulación, entonces solo se inicia de acuerdo al tiempo de protrombina que tiene el paciente. Generalmente utilizamos 0,500, entonces no es como el paciente que ya va y viene de su casa y bueno, se pesa, ¿no? Son pacientes que ya están en mal estado y que requieren de urgencia una hemodiálisis. Cuando el paciente ya pasa de esa etapa, ya es decir, nosotros enviamos con una transferencia a los segundos niveles. Entonces, este procedimiento de la hemodiálisis consiste en la depuración de esas toxinas del paciente que ya no funciona su riñón y van a ser eliminadas por la máquina o el filtro. Es un filtro donde pasa la sangre. Estas hemodiálisis, no sé si tienen alguna pregunta, pero no se ha podido ver el video de las chicas que han hecho y se los vamos a pasar para que ellas puedan ver cómo se prepara realmente la máquina. Si no tienen alguna pregunta más, es eso la presentación de hemodiálisis. Gracias, licenciada Carmen. Sí, suele pasar a veces, ¿no? Con los videos. Por favor, si pudiera pasarnos al grupo o a la licenciada Mara para que ella lo pueda pasar al grupo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que vamos a aprovechar la experiencia de la licenciada Carmen Valverde para que ella les pueda responder? ¿Tienen alguna pregunta? Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Mauricio Roca de la Gabriel. Tengo una consultita. Es muy común, digamos, en los pacientes que están iniciando a una fase, en una deficiencia renal, en este caso la aguda. Muchas veces cuando está empezando el paciente ya a bajar entra, digamos, en lo menos de 400 ml, le hacen una bomba de furosemida. ¿Qué tan efectiva es, digamos? Yo he visto que la verdad es muy efectiva, pero quiero saber si se usa en todos los pacientes o en qué paciente está contraindicado, por favor. Generalmente en medicina o en el hospital inician con bombas de furosemida para ver si este riñón todavía puede responder, pero ya cuando baja la unidad ya quiere decir que el paciente ya tiene algo disminuido el filtrado glomerular, quiere decir la disminución de la diuresis. Ya estos pacientes requieren de una máquina. Pero mientras no responda a la furosemida hace que elimine los pacientes con mayor facilidad los orinos. Pero si esto no ha dado resultado, el paciente sí o sí va a entrar a la máquina. Entonces, para eso tienen que colocarle, como ya explicó el licenciado Daniel, un acceso. El acceso más rápido que están haciendo en el hospital japonés es de colocación de un catéter, que es lo más rápido que se utiliza en estos pacientes, ya sean agudos, ya sean, si se han cronizado o se han hecho crónicos. Pero en el agudo generalmente es para ver si ya el paciente puede recuperar, si ha eliminado las toxinas, si ha eliminado todos esos medicamentos que le han hecho la falla renal. Pero si no, entonces el paciente obviamente después que ha hecho sus hemodiálisis y no ha mejorado, directamente se hace la transferencia a un segundo nivel para que se programe la confección de una fístula. Pero ahora estamos haciendo la posibilidad de que el paciente, porque la fístula tarda 3 meses en utilizar y 3 meses sin acceso, el paciente se puede morir. Entonces, el catéter que se les está colocando es el catéter tunelizado, que se puede utilizar inmediatamente.
Y en todo caso, tal vez la prótesis, pero muy rara vez están haciendo la prótesis aquí en nuestro medio. Dicen, disculpa, otra pregunta sobre el Sí, cebado. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué pasa si el cebado no se da, no se hace correctamente? ¿Existe alguna una complicación durante la hemodiálisis? claro que sí. Si nosotros no hacemos un cebado, ese filtro y esas líneas pueden estar ya sea con puro estéril, si no se hace un buen lavado que utilizan en el segundo nivel, los filtros se reusan. Entonces, para volver a reusar un filtro, tienen que utilizar o hacer el lavado con solución fisiológica de 1000 a 2000. Pero en el hospital japonés no estamos reusando, simplemente ¿por qué? Porque los pacientes son muy sépticos, están muy contaminados, no se usa correctamente la heparina. Entonces no se reusa en el hospital japonés los filtros, pero en los segundos niveles sí. Y si no se hace un buen cebado, puede ingresar el puresteril, que es muy tóxico, o simplemente ingresar aire y el paciente puede fallecer por una embolia gaseosa o por intoxicación del puresteril. Ah, ya, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Carmen Valverde. ¿Tienen alguna otra pregunta? Vamos a ir despidiendo a la licenciada, agradeciéndole mucho su buena Sí, voluntad, para darnos su enseñanza, su conocimiento, Liz. Muchísimas sí. gracias, agradecemos mucho. Ya. Algo que quería aclarar un puntito más, ¿por qué no utilizamos correctamente la heparina nosotros? ¿No? Porque a veces el paciente del segundo nivel, cuando viene, vuelve al hospital japonés por sangrado, entonces es ahí que nosotros no utilizamos la heparina, porque sabemos que está con hemorragia digestiva. Entonces, lo único que se hace para que no se coagule la sangre es pasarle solución fisiológica y dializarlo al paciente. En general, estos pacientes, como ven, son entubados, son pacientes monitorizados y antes de iniciar la hemodiálisis, sí o sí se controlan los signos vitales. No se puede iniciar una hemodiálisis si nosotros no sabemos cuánto de presión tiene, si está bien la frecuencia cardíaca, si los valores del monitor o del ventilador mecánico están bien, si el paciente está bajo sedación, en qué modo de ventilación está para que no se nos mueva, porque si está con tubo y está con un modo de destete, el paciente se va a mover y no va a entender, entonces tenemos que ver todo. Cuando vemos que las presiones son bajas, muy bajas, y el paciente requiere de la hemodiálisis, utilizamos vasoactivos, ¿no? Como la noradrenalina en bomba infusora, teniendo mucho cuidado con los goteos y la ultrafiltración. Entonces, en estos pacientes la ultrafiltración es progresiva, se va iniciando con 1000 para ver hasta dónde tolera. Como son pacientes que no se pesan, que están viniendo en mal estado, entonces el tratamiento es muy diferente a los pacientes de segundo nivel. Entonces ahí nosotros tenemos que valorar todos los signos vitales y especialmente la glicemia. Puede entrar un paciente con 210 de glicemia y a la media hora ya está baja la glicemia. Entonces hay que ir controlando cada hora la glicemia para reponer con dextrosa, que utilizamos al 50% para mejorar. Si no, el paciente simplemente puede fallecer. Lice, buenas tardes. Voy a disculpar la pregunta, Lice. Lice, en estos casos de estos pacientitos críticos, ¿cada qué tiempo están hemodializando? ¿O cada qué tiempo van a hemodializar? Generalmente dializan diario o dependiendo si ha mejorado o no. Entonces tenemos también la máquina portátil, que es una máquina que puede ir a las unidades de terapia intensiva. Como pueden ver esta imagen, igual en terapia intensiva el paciente está con monitor, está con muchas bombas, está recibiendo noradrenalina, está recibiendo sedación, además de que está con ventilación mecánica, con PIP elevadísimo, entonces no lo pueden trasladar a la unidad, pero sí la máquina portátil puede ir allá con la OSMO.
Entonces ahí se puede hacer la hemodiálisis en las unidades diarias, lo requiere el paciente. Gracias, Liz. ¿Tenemos más preguntas o ya le estamos despidiendo a la licenciada? Aprovechen en preguntar porque son pacientes críticos y tenemos el carro de paro, como ven ahí, justo al lado del paciente para cualquier evento que el paciente esté haciendo paro, esté convulsionando. Nosotros sí o sí tenemos que tener el carro de paro y no solamente creo que en la unidad de las terapias, sino también en nuestras unidades de hemodiálisis, porque no nos olvidemos que tanto el paciente que va y viene de su casa no se le puede filtrar como quiere el paciente, sino tiene que valorarse y decir cuánto se le va a ultrafiltrar al paciente. Los pacientes están acostumbrados a decir, sáqueme 4 litros, sáqueme 3 litros, pero sin embargo no es así. El paciente tiene que tener un peso seco, como ya les habían explicado, y más que todo, al paciente es educar, educar, educar para que este paciente cuando vaya a su casa y vuelva a su próxima diálisis, no aumente más de 4 litros. Entonces va a depender de la educación que nosotros le demos para que cuide tanto la fístula y tanto los líquidos que puede ingerir. Dicen sobre los pacientes que dializan en UCI. Yo estuve en UCI y fueron a dializar y la mayoría de los pacientes que dializaban le ponían junto con la hemodiálisis un paquete globular. ¿Eso es normalmente constante o varía, depende del paciente o su gravedad? Depende del laboratorio, más que todo, ¿no? Para ver cuánto de hematocrito, cuánto de hemoglobina. Incluso nosotros cuando vemos un paciente totalmente hematizado, tenemos que ver cuánto de albúmina tiene. Si tiene valores de 1.2, 1.5, es urgente colocar una albúmina. Y el paciente está edematizado, no podemos dializar ni sacarle líquidos si no recibe albúmina, porque no nos olvidemos que la albúmina es sí, ayuda a eliminar los líquidos, a extraer de la extravascular a la intravascular para poder sacarles líquidos. Entonces, lo primero que uno revisa también aquí en los pacientes graves es el laboratorio. Cuánto de hematocrito, cuánto de hemoglobina, cómo está su tiempo de coagulación para poder utilizar la heparina y para poner desplazante o la albúmina para poder utilizar. Cuando el paciente dializa con bajas albúminas se nos puede choquear también. No podemos dializar a un paciente totalmente edematizado con 1.3, 1.5 o 2 de albúmina. Ya son pacientes graves. Entonces sí o sí requieren de la colocación de una albúmina. Ah, ya, muchas gracias. Sí, Bien, ¿alguna otra pregunta? Pregunten. Tenemos hasta las 6:15. Sí, pregunten porque a mí me interesa más la curiosidad si algunos ya han pasado. Bueno, en realidad, en estos casos, pacientes graves, en la máquina, por ejemplo, se utilizan soluciones ácidas y básicas. Entonces, estas soluciones van a mezclar. Cuando un paciente está con presión baja, podemos cambiar el sodio de la máquina, aumentar para que su presión no se baje. Entonces, consiste mucho en el conocimiento del manejo de la máquina para mejorar los parámetros del paciente. Subimos el sodio, bajamos la temperatura, ¿para qué? Para mejorar la presión arterial. Entonces, la máquina también nos da otros parámetros, se pueden medir las presiones aquí en la máquina y más que todo la ultrafiltración del paciente. No es un paciente que se ha podido pesar y que sabemos que necesita perder 2 litros o 3 litros. Es un paciente que debemos controlar la monitorización de sus signos vitales para poder hacer una buena diálisis. En estos tipos de pacientes no va a depender del peso, va a depender de los signos vitales, cómo está ingresando el paciente. Entonces sabemos que los pacientes así entubados llegan con bombas infusoras, llevan sedación, otros están con analgesia.
o sedación a tracurio, qué sé yo, para poder mantener al paciente dormido. Más no, lo que nosotros podemos dializar hace que baje la presión, hace que baje la glicemia. Entonces al paciente se debe ver el modo de ventilación cómo está, qué está recibiendo el paciente y cómo lo vamos a dializar al paciente, ¿no? Entonces no es cuestión de agarrar y sacar líquidos, sino de ver cuánto tiene acumulado en 24 horas, cuánto ha orinado el paciente en 24 horas. Entonces estos pacientes generalmente entran diario a la hemodiálisis. Si alguien más tiene alguna pregunta, si no, yo voy a preguntar. Dice, y hay pacientes niños que ingresan tal vez a Sí, hemodializar. sí, tenemos niños. La hemodiálisis en niños es muy diferente. ¿Por qué? Tenemos aquí una máquina que está dializando a un adulto. Esta misma máquina se puede programar tanto el segmento de bomba y el flujo dializante, porque ellos dializan con 500 de flujo dializante cuando nosotros queremos extraer líquido. Y el flujo de bomba, esta partecita de acá, las líneas, vienen pediátricos. Entonces no se puede manejar un paciente pediátrico como un adulto. Generalmente los flujos de los niños es de 100, 150 a 200. En cambio, los flujos que manejan los pacientes en el segundo nivel es de segmento 6. Este segmento es lo que varía en los niños y en los adultos. En los adultos es segmento 8, segmento 7,5, y en los niños es un segmento 6, es más chiquitito. Entonces el filtro y todo esto viene pequeño. El filtro también viene pequeño, viene un filtro, no es F7, F5, parece un juguete cuando uno lo ve, ¿no? Pero no nos olvidemos que son niños y se realiza de forma lenta, incluso con líquidos para poder que no haya una bajada de presión del niño. Entonces, generalmente ellos dializan por catéter y tenemos que tener mucho cuidado. El monitor es constante, se tiene que monitorizar. Las presiones son cada 15, las glicemias son también cada 15. No nos olvidemos que no solamente filtra urea, creatinina y agua, sino también otros componentes. Entonces, al paciente se lo tiene que monitorizar con mucho cuidado, peor es pediátrico. Sí, dializamos. Esta mañana dializamos una niña tenía 18 años, pero parecía de 6, 7 años, subdesarrollada por la enfermedad que tenía. Paciente, digamos que tenía un problema neurológico, paciente que no está bien desarrollada, entonces se considera como un niño. Gracias, Lice. Si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, Lice, creo que ya ahí acabaron las preguntas de los chicos, de los estudiantes. Bueno, gracias. Entonces el video se los voy a pasar para que ellos puedan ver el armado de la máquina. Nada más que era el armado de la máquina, que lo hicieron las colegas, sus colegas que han ido. Y bueno, me hubiese gustado que lo vean. Muchas gracias, querida licenciada. Gracias por su tiempo, gracias por brindarnos su conocimiento. Muchas gracias. Vamos a llamar lista. Jóvenes. Ya, Lice. Bien, Lice.
abran sus camaritas. Quiero verlos a todos. Estamos con calor, dice. Pero me encanta que estén todos. Felicidades. Va a haber preguntitas que van a ver en el examen, ¿ya? Ojalá haya tomado un poquito de apuntes. Igual yo les debo un resumen de lo que es insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica. ¿Eh? Ya, abran por favor sus cámaras, todos. Estén con calor o sin calor. ¿Ya? No. Mauricio, tu cámara. ¿Está en la oscuridad? ¿Qué está haciendo Mauricio? ¿En qué mundo está? Es que no hay luz. En el Ahí paralelo. la luz ya. ¿Me veo? Está en un mundo paralelo. Todos con sus cámaras, por favor. ¿Quién es? Rachel Flores, su cámara. ¿Cuánto más rápido? Está prendida, Liz. Ya, pero no la veo a usted. Ya, cuanto más rápido mejor, ¿ya? Van a salir en el deber los más buscados. Esto es evidencia. Ya saben, ¿no? Como dice una colega, lo que se ve se anota. ¿Quién es Damaris Chambi? Ya estoy terminando. Enciendan sus cámaras. No creo que les quiera que les nombre. Laura Génesis, Darling, Neida, Neida, Leonilda, Josué, Cielo, Marlene, por favor enciendan sus cámaras. ¿Ya? Alondra, Velasco Caballero, sus cámaras. Listo, ya acabé. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos jóvenes. Espero que sea una tarde enriquecedora de conocimiento. Bueno, que tenga buena noche. Buen turno, los que están de ir al turno. Buenas noches, Licen. Hasta luego, Licen. Chao. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Recording stopped.